carácter de Dios o de quién es Dios, ¿no? Hay dos tipos de atributos, ¿no?, que los teólogos han eh, eh, clasificado, ¿no?, para que nosotros podamos tener un entendimiento de lo más cercano a lo que dice la Biblia que es Dios. Unos de estos atributos se llaman o se clasifican como atributos comunicables. ¿Qué quiere decir esto de los atributos comunicables? Los atributos comunicables son aquellos que el Señor comparte con nosotros, ¿no?, y que Dios pretende que en nuestro sentir, en nuestra decisión, en que en nuestras actitudes nosotros lo imitemos. Por ejemplo, un ejemplo de atributo comunicable es el amor. La Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿no? Pero la Biblia también dice, y Jesús particularmente dice, ámense entre ustedes como yo los he amado. Entonces el amor de Dios es un atributo que Dios busca comunicar con nosotros para que nosotros seamos como Él. Sed santos como yo soy santo. Otro atributo que Dios busca que nosotros tengamos, que Dios comparte con nosotros. Por ejemplo, esto, la santidad. Entonces, aunque yo sé que la santidad es Dios, estoy en este proceso de santificación en el cual Dios o es labor de Dios, o Dios está realizando esa santificación en mi vida, pero yo debo mostrar diligencia en cuanto a mi santificación. Dice Efesios que nosotros imitemos a Dios. Entonces, esto es importante reconocerlo, saberlo, repito, cuando actuamos, y no solo eso, sino desde cuando nosotros estamos orando. Vamos a leer otra vez el verso 3, 1 Timoteo 2, verso 3, esto ya lo estudiamos, pero para puntualizar hacia dónde vamos, me parece que es importante que recordemos un poco estos versos. Dice el verso 3, está hablando de la oración, de esta oración evangelística, de esta oración por todos los hombres, y dice que particularmente por aquellos que están en autoridad, ¿no?, por los hombres que están en eminencia, ¿no? Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La oración que nosotros hagamos, la sola oración ya es algo que Dios considera agradable, que Dios considera hermoso. Cuando tú vienes delante del Señor orando por tus autoridades, ¿no?, aunque tú las consideres que no están haciendo o tomando las mejores decisiones, recordemos el contexto. Pablo estaba orando por sus autoridades, y las autoridades eran en ese entonces el Imperio Romano, que los tenían esclavizados, que no podemos decir que Nerón era el mejor gobernante, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo ora por esas autoridades, por las autoridades incluso de la iglesia, ¿no? Aquellos sacerdotes que incluso habían dado la espalda al Señor y que se habían ido conducidos solo por sus propios intereses, etcétera. Dios pide a través del apóstol Pablo, y el mensaje a Timoteo es: ora por estas autoridades, porque esto agrada a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? No puedes tener la menor duda que tu oración por las autoridades y la oración evangelística, la oración por aquellos que no conocen a Dios, es una oración que agrada a Dios. ¿Por qué? Dice aquí, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Dios tiene en él, en sí mismo, un carácter salvador. Dios salva. Dios es nuestro Salvador, ¿no? Así que cuando nosotros estamos orando de acuerdo o para la salvación de las personas, de los perdidos, para la salvación de las autoridades, yo me estoy sumando al deseo y al carácter de Dios, el cual quiere, dice el apóstol Pedro, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es también lo que dice aquí Timoteo, ¿no? Que él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Hay un deseo de parte del Señor de que la gente sea salva. También estudiamos la semana pasada
No es que Dios se esté gozando cuando alguien se condena o cuando un perdido recibe el juicio. No es que Dios esté como un villano el de la televisión riéndose, ja, 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 y así. No es así. Dios se duele de que la gente se esté perdiendo. Y bueno, también hablábamos la semana pasada, nuestro hermano Gerson, con respecto a esto, el deseo de Dios, que una cosa es lo que tú deseas y otra cosa en cuanto a esto que Dios está actuando es, una cosa es el deseo y otra cosa es el decreto de Dios o el plan de Dios. Un ejemplo puede ser, tú en la mañana hoy te levantaste y a lo mejor viste medio nublado y decías, yo quiero quedarme hoy en casa, ¿no? Mi deseo es no levantarme, están muy ricas las cobijas y ayer me desvelé. Mi deseo es seguir en la cama. Pero mi voluntad es levantarme e ir a la iglesia, ¿no? Hay cosas que tú deseas, pero que no son necesariamente tu voluntad. No es necesariamente el decreto de Dios. El deseo de Dios es que todos se salven, ¿no? Aunque definitivamente Él no ha decretado necesariamente eso. O sea, que algunas personas, que los hombres no se salven, no es el deseo de Dios, ¿no? Entonces, nosotros cuando oramos, como nosotros no sabemos quién ha de ser salvo y quién no ha de ser salvo, nuestra labor, ¿cuál es? Orar por ellos, ¿no? Dios sí lo sabe, pero tú no. Tú no sabes si tu vecino, si tu jefe del trabajo, si las autoridades en nuestro país un día van a venir al pleno conocimiento de la verdad. No lo sabemos. ¿Cuál es entonces nuestra labor? Orar por ellos, de acuerdo al deseo de Dios. Él puede salvarlos y Él podría salvarlos sin necesidad que tú ores, ¿no? Si Él va a salvarlos, Él no tendría necesidad. Hay quien dice que la oración es como el poder liberador de Dios y que Dios tiene como que las manos atadas y cuando tú oras, como que lo desatas y Él ya puede actuar. Si eso fuera cierto, Dios no sería Dios, ¿no? Dios no está dependiendo de lo que nosotros decimos. La oración no es para cambiarle la agenda a Dios, como vamos a ver hoy. En realidad, la oración es para que nuestra agenda y lo que estamos diciendo, nuestro corazón sea moldeado al deseo de Dios. Así que si Dios puede salvar a las personas, ¿no? Pero Dios también quiere que oremos por estas personas. Ve por favor a Mateo 15, verso del 32 al 36. Jesús estaba a punto de hacer un gran milagro, la multiplicación de los panes y los peces. Y otra vez, si Jesucristo es Dios, Él podría hacerlo con la ayuda de sus discípulos o sin la ayuda de sus discípulos, ¿no? Porque Él es Dios. Pero sin embargo, ve el carácter de Dios y ve el carácter de Jesucristo en esto que está pasando aquí. Dice el verso 32. Entonces Jesús llamó junto a Él a sus discípulos. Les dijo, tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. ¿Qué está diciendo Jesús? Empieza diciendo, tengo compasión. En lo que nosotros estamos hablando, el apóstol Pablo transmite el deseo de Dios diciendo, tengo compasión. Tengo compasión incluso de aquellos de quienes tú no tienes compasión. A lo mejor nosotros creemos que ciertas autoridades, debido a la corrupción o todo, ellos ya no tienen parte ni suerte y ni orar por ellos. Pero ¿sabes qué está transmitiendo hoy Dios a su iglesia? Tengo compasión de ellos. Y Dios transmite, Jesús transmite a sus discípulos, tengo compasión. Porque ya llevan aquí mucho tiempo. Y si se van caminando, van a desfallecer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan. Verso 33. Y los discípulos le dijeron, ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar una multitud
tan grande? Verso 34. ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Les dice: tengo compasión de ellos. Expone la necesidad y expone lo que hay en su corazón. Tengo compasión de los perdidos. Y los discípulos: pues necesitas un milagro para alimentar a esta multitud, ¿no? Y es algo que Jesús no ignoraba. Así como quizá hoy nosotros le podemos decir al Señor: ¿quieres salvar a fulanito? Pues tiene que ser un milagro. Pues sí, en efecto, Dios obra el milagro. Sí, tú pensarías que hay ciertas personas que es quizá más, que están más cercas, entre comillas, más cerca de la salvación. Y tú podrías decir: ay, tal persona, pues sí, ya le falta bien poquito para ser salvo, ¿no? Y quizá nosotros consideramos que hay personas que están muy lejos, ¿no? Y nosotros mismos diríamos: no, él sí de plano está perdido, y decimos: sí se necesitaría un gran milagro. En efecto, la salvación es un milagro. Tu salvación es un milagro. Y Dios ha obrado ese milagro de salvación en nosotros. Y Dios y Jesús quería obrar un milagro en cuanto a la comida material con estas personas que lo habían escuchado, ¿no? Expone la necesidad y les dice a los discípulos: ¿cuántos peces tienen? Como decíamos hace ratito, Jesús pudo, si ya iba a ser un milagro de alimentar a 4,000 solo con unos poquitos peces, lo podría haber hecho sin esos poquitos peces. Era un milagro. Sin embargo, le dice a los discípulos: ¿cuántos peces? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes dar? ¿Cómo te hago partícipe del milagro que voy a hacer? Mandó a que la multitud se sentara en el suelo y dice el verso 36. Tomó los 7 panes y los peces, después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Jesús empieza a obrar un milagro con unos pocos panes, unos pocos peces. Y si observa, ¿a quién le da esos panes Jesús? ¿A la multitud? ¿A quién se los da? A sus discípulos. Sus discípulos se los dieron a Jesús. Él se los regresa a sus discípulos, y la labor de los discípulos era repartirlos a la gente. ¿Te das cuenta cómo Dios hace partícipe de un milagro a sus discípulos? Algo que Él podría haber hecho solo. Dios puede salvar a las autoridades con o sin nuestra oración. Sin embargo, Dios nos dice hoy: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cómo puedes ser parte de este milagro de salvación? Finalmente la obra es de Cristo y el milagro es Cristo. Solo hay un Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué tienes tú? ¿Podría ser oración? ¿Podría ser un tiempo para que puedas estar orando por los perdidos, entendiendo: tengo compasión de ellos? Hermano, Dios tiene compasión del perdido. Tal vez tú no tengas compasión de las autoridades y puedas decir: no, ellos merecen. Pero ¿sabes qué? Dios tiene compasión de ellos, y Dios quiere poner su deseo en nosotros como iglesia. El carácter salvador de Jesús en nosotros. Así que es nuestra labor como discípulos no solo recibir. Los discípulos no solamente recibieron y se sentaron a comer. Eso lo hizo la multitud. Pero ¿qué hicieron los discípulos? No solo recibir, recibieron y dieron. Así que hoy nosotros podemos decidir qué ser: discípulos o multitud. La multitud solo es aquella que recibe. Yo quiero recibir, que me den, yo quiero comer, yo tengo hambre. Pero un discípulo es el que pone delante del Señor lo poco que tiene, y que Dios pone en sus manos ese milagro para dar, para repartir. ¿Qué somos nosotros? ¿La multitud o somos discípulos? Recibir para dar. Es lo que hizo un discípulo. Recibió para dárselo a la multitud. Es lo que hace un discípulo hoy.
solamente recibe ¿para qué? Para dar. No somos el fin, ¿no? A veces decimos, ay, Dios me dio esto, ay, pues es para mí, ¿no? Y los míos y mi familia, ¿no? Debemos entender esto. Dios nos da cosas y el carácter de un discípulo es recibir para dar, porque esto es bueno y agradable al Señor. Así que cuando oramos, no solamente estamos orando por nosotros, ¿no? No solo oro porque yo tengo necesidad de tal o cual cosa y yo oro solo por mí. La oración que agrada al Señor. No estoy diciendo que esto no pase. Por supuesto, oramos, dice que cualquiera de nosotros que tenga necesidad, póngala delante del Señor. Por supuesto que podemos hacer esto. Pero la oración que en especial agrada a Dios es cuando oras por alguien más. Cuando oras y el centro de tu oración no eres tú, sino, en este caso, la oración por los perdidos. La oración por aquellos que tienen necesidad de un Salvador, aquellos que tienen necesidad de salvación. Nuestras autoridades necesitan reconocer y saber que necesitan un Salvador. Y nuestra oración por ellas es en ese sentido. No solo que tomen buenas decisiones, está bien que tomen buenas decisiones, ¿no? Y oremos porque el Señor guíe sus decisiones y la autoridad que Él les ha dado, pero principalmente la oración es para transmitir a nosotros el deseo de Dios de que Él quiere que nadie se pierda. Recordemos, vea ahí en 1 Timoteo, vea el verso 1. Recordemos lo que dijo Pablo, dice el verso 14, 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y en ese contexto empieza a hablar de la oración por el perdido, ¿te das cuenta? Está el capítulo 1 y a veces nosotros decimos, ya empezó el capítulo 2, es punto y aparte, y lo del capítulo 1 no tiene relación con el capítulo 2. No es así. El apóstol Pablo está escribiendo una carta y después, pocas palabras después de decir, el principal de los pecadores era yo. Y si yo pude ser salvo, porque yo era el primero de los pecadores, cualquiera puede ser salvo, ¿no? Dios puede salvar a cualquiera, más bien, mejor dicho. Entonces, en ese contexto empieza a hablar de la oración por las autoridades. Si Pablo pudo ser salvo, podría salvar, Dios podría salvar a cualquiera. Si nosotros hoy somos salvos, el Señor puede tener misericordia y compadecerse de cualquier pecador, no solo de nosotros, sino de aquellas personas que hoy necesitan un Salvador. Si Él pudo ser salvo por gracia a través de la obra de Jesucristo, cualquiera entonces podría también ser salvo, incluso las autoridades, ¿no? Parte de eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice el verso 6, 1 Timoteo 2, regresa al verso base de hoy, 1 Timoteo 2, verso 6, dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, ¿no? Entonces, en medio de esa oración, de que le es agradable la oración a Dios y que está diciendo que hay un solo Dios y un solo mediador, dice el verso 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Esta palabra dio es interesante porque no, literalmente significa hacer un regalo. Hacer un regalo. Se dio a sí mismo. ¿Cuál era el regalo que dio Dios para los pecadores? Él mismo. El regalo fue él mismo. Y esta palabra implica justamente eso, ¿no? Tú puedes dar tu tiempo sin darte a ti mismo. Tú puedes dar recursos sin darte a ti mismo, ¿no? Sin embargo, lo que hizo Cristo fue darse él mismo, ¿no? Dice 2 Corintios 8 que las iglesias de Macedonia, ¿te acuerdas? Ellas que dieron una gran ofrenda,
dice, se dieron ellos mismos primeramente a Dios. O sea, lo que hicieron ellos no fue primero dar una gran ofrenda. Lo que hicieron ellos antes de cualquier cosa, se dieron ellos mismos. Primeramente a Dios, y dice el apóstol Pablo, y después a nosotros. Tú puedes estar dando tu tiempo, tú puedes creer que estás haciendo las cosas bien en ese sentido, pero analicemos nuestro corazón. Cuando nos cuesta trabajo, ok, yo estoy dando tiempo, pero yo quiero que me regresen a mí, yo estoy pensando en mí. Entonces no te estás dando a ti mismo. Sí estás dando algún recurso, sí estás dando algo, pero no te estás dando a ti mismo como fue lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se dio Él completo. Y la palabra dio literalmente quiere o se aplica, ¿no? A esta cuestión de ofrecerse de manera particular, como vamos a ver más adelante en la palabra rescate y se complementa, ofrecerse de manera particular como un regalo, no como dar cualquier cosa, sino ofrecerse Él mismo, Él primeramente. Así que Dios, Jesús, se dio a sí mismo por el pago de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz. No solo como que sacó su cartera y ¿cuánto deben? Ah, tengan, yo pago. No solo fue así. ¿Sabes cuál fue el pago por tu pecado y por el mío? Cristo mismo. Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Eso está en el carácter de Cristo. Esto Dios quiere que lo consideres en tu oración. Considera que Cristo se ofreció a sí mismo primeramente. Y entendiendo que la oración no es para cambiar la agenda de Dios, sino para cambiar mi agenda y mis prioridades, en la oración, una oración plena, centrada en la voluntad y en el deseo de Dios, busca justamente eso, cambiar mis prioridades, cambiar lo que yo hago. Ahora ve por favor a Filipenses 2, ya habíamos platicado un poquito de esto, Filipenses 2, verso 1. ¿Cómo quisiera Dios, al ver nosotros a Cristo y que se dio Él mismo, cómo quisiera Dios que fuera nuestra conducta? ¿O cómo sería la conducta de un discípulo? Un discípulo no solo es el que recibe enseñanza, un discípulo es el que sigue los pasos del maestro, ¿no? Si el maestro se dio a sí mismo, ¿qué es lo que tendría que hacer un discípulo de Cristo? Darse a sí mismo como lo hizo su maestro. Dice Filipenses 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Si Dios te ha dado algo, ¿cómo se completa el gozo? Siente lo mismo que Dios. En otras palabras, esta palabra sentir quiere decir ten la misma actitud de Cristo. Bueno, ahorita llegamos al versículo 5, pero dice sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Ahora veamos, en mis acciones, en lo que hago, ¿tengo el mismo amor que Cristo? ¿Respondo como Cristo? ¿Estoy siguiendo los pasos de Cristo? Y sigue diciendo, unánime sintiendo la misma cosa, verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada de lo que hacemos nosotros, es la enseñanza de Pablo a los filipenses, no hagas nada por contienda, ¿no? Por conflicto,
ni por vanagloria, para demostrar que tú tienes la razón, que tú eres el bueno de la historia, ¿no? Sino, ¿cómo tenemos que hacerlo? Dice aquí, con humildad. Como Cristo, ¿te das cuenta? Como Cristo. Estimando cada uno de los demás como superiores a Él mismo. Esta palabra superiores implica o quiere decir, o se puede traducir muy cercanamente a lo que el original trata de decir es, considera a los demás como más importantes que tú. Las necesidades de los demás más importantes que las tuyas. Eso es contracultural, ¿no? Está este dicho de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues mejor que lloren en la tuya, ¿no? Esto es lo que la cultura quiere. Yo llego a un lugar y el que tiene que ser bien atendido soy yo. Yo llego a una iglesia y el que tiene que ser bien atendido soy yo. Yo soy el importante. Llego a un restaurante y quiero que me atiendan y que me atiendan bien porque para eso pago, ¿no? Eso es lo que esta cultura quiere buscar, los lugares más importantes. Pero lo que dice la Biblia, lo que está diciendo Dios es, considera a los demás como más importantes. ¿Cómo? Dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solo tenemos que vigilar que nosotros estemos bien, tenemos que vigilar que nuestro hermano esté bien. Y puesto en práctica en las oraciones, el punto es, no solo debes estar orando por ti y porque Dios resuelva tus necesidades. ¿Cuánto tiempo pasamos orando por alguien más? Incluso por aquellos que no consideramos tan dignos, entre comillas, de nuestra oración. Considera a los demás como más importantes. No veas solamente por tus necesidades, no viendo solamente por tu propio interés, sino por los otros. Y dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué está transmitiendo Dios aquí en Filipenses 2? El sentir de Dios para que haya el mismo sentir en nosotros. ¿Qué es lo que Dios está transmitiendo en 1 Timoteo 2? Cuando Dios nos está enseñando cómo debemos orar, las razones por las cuales tenemos que orar, y en medio de esa oración considerar la obra de Cristo, que Él es Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, y que Él se dio a sí mismo. Ese tendría que ser el combustible de nuestra oración, que Dios se ofreció Él mismo por rescate. Recuerda, la oración no es para cambiar la agenda de Dios, porque seguro Dios tiene una agenda mejor que la nuestra. Y la voluntad de Dios, imagínate, o sea, no sería muy sensato tratar de cambiar la voluntad de Dios, porque ¿qué voluntad será mejor, la de Dios o la tuya? Pues la de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién en su sano juicio vendría a querer cambiar la voluntad de Dios? Entonces la oración no es para que la voluntad de Dios cambie, es para que Dios ponga su deseo en nosotros, para que cambie nuestro corazón, para que recapacitemos en la obra de Cristo. Se dio Él mismo, y en nuestra oración darnos por los demás. Y en mi vida, no solo dar tiempo, no solo dar recursos, sino, como hizo nuestro maestro, darnos a nosotros mismos, porque fue lo que hizo Cristo. Él, a pesar de lo que era la humanidad, a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, se dio por nosotros y tomó nuestro lugar. Dice Romanos, apenas moriría alguien por un justo, ¿no? O sea, ¿tú por quién entregarías tu vida? Pues a lo mejor por alguien que tú consideres que vale la pena entregar tu vida, ¿no? Pero Jesús murió por el pecador. Cuando estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados, se entregó por ti, se entregó por nosotros. Ese es el carácter de nuestro Señor. Y dice, sigue diciendo el verso 6, 1 Timoteo 2, 6, quien se odió a sí mismo, y ahora sí esta palabra, en rescate por todos. Esta palabra, ya hablábamos un poquito de esta palabra cuando estábamos explicando que se dio a sí mismo. La palabra rescate no solo está hablando del pago de un precio, sino que el costo de ese rescate era tomar el lugar, tomar el lugar. La palabra griega implica eso, que Cristo no pagó simplemente un rescate para liberarnos, sino que Él se convirtió en la víctima en nuestro lugar. Murió nuestra muerte y cargó nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir. Y Cristo no solo es que, como decía hace ratito, sacó la cartera y déjenlo libre. No, sino que el pago de ese rescate fue, déjenlo libre. Yo soy la víctima. Que la ira de Dios, que la ira de los hombres caiga sobre mí. A eso se refiere que Él se dio a sí mismo en rescate. Y es lo que Dios quiere transmitir a su iglesia el día de hoy. El carácter de Dios, el deseo de Dios. Haya en ustedes, como veíamos en Filipenses, el mismo sentir. No estimar a los demás como superior, no estimarme a mí mismo como superior, sino a los demás como más importantes. En rescate por todos. Esta palabra o esta expresión en rescate por todos, otra vez, no quiere decir que todos absolutamente vayan a ser salvos por el rescate, ¿no? por el pago de este rescate. Está hablando más bien de el rescate que pagó Cristo sería suficiente para todos. No se hace efectivo en todas las personas, pero alcanzaría para todos. No es eficaz para todas las personas, se hace eficaz para los escogidos de Dios. Pero es un rescate que alcanzaría para todos. Él se dio en rescate por todos. Y luego dice, testimonio dado a su debido tiempo. Te voy a leer la NTV de el verso 6. Dice, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Y termina el verso 6 en la NTV diciendo, este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. La muerte de Cristo dejó satisfecha la ira de Dios. Y esta obra de Cristo, que Él se haya dado y puesto en rescate, que Él haya entregado su vida, que Él se haya entregado a sí mismo, tiene que ser proclamado, tiene que ser hablado. Y dice aquí que Dios lo hizo. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. De acuerdo al plan de Dios, cuando llegara el momento que Dios consideró oportuno en la historia, Dios envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino para que en Él tuviéramos vida eterna. En el momento preciso, que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. No antes, no después. El sacrificio de Cristo llegó en el momento adecuado. Y algo importante, esta palabra, cuando dice momento preciso, ¿no?
o a su debido tiempo en otras versiones. La palabra tiempo no está hablando solamente de el tiempo como cuando corre el segundero, ¿no? En la Biblia hay dos, o en el griego hay dos palabras para tiempo. Una es cronos, ¿no? Que se refiere a eso, al paso del tiempo en el reloj, ¿no? Podemos definirlo así. Y otra palabra griega es la palabra griega kairos, que más que hablar de un tiempo preciso, está hablando de una época. Entonces, se dio en la oportunidad precisa. Este mensaje se dio en la época precisa. En otras palabras, a partir de la muerte de Cristo, se dio la época de la proclamación de la salvación a través de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Hermano, hoy estamos en la época de hablar el Evangelio. Y como decíamos, por supuesto, hablar, hacer discípulos a todas las naciones. Y no solamente hablar el Evangelio, sino orar el Evangelio. Cuando yo oro por la salvación de alguien más, estoy de acuerdo, estoy hablando, siendo congruente al Evangelio de Cristo, dándonos a nosotros mismos. Así que, hermano, esta época fue justo la época, estas personas a partir de la muerte de Cristo, pero hablando del tiempo de la iglesia y hablando particularmente del tiempo que estamos viviendo nosotros. Hermano, a partir de este momento, mucha gente empezó a morir por dar a conocer este mensaje. Pablo murió porque él sabía, y como lo vamos a ver más adelante, que él tenía un llamado para proclamar justo ese mensaje. Llegó el momento. Por eso Pablo normalmente en sus cartas habla con un sentido de urgencia. Es la época de predicar el Evangelio, es la época de orar el Evangelio. Hermano, es la época de que como iglesia nosotros nos levantemos a ser discípulos. Que no estemos centrados solamente en nosotros, sino centrados en los demás, en la oración y también en nuestras actitudes. Es eso, llevar el Evangelio. Estamos en una época en la cual estamos demasiado centrados en nosotros. Pensamos solo en nosotros. La iglesia, aunque yo digo el centro de la iglesia es Jesús, pero en la práctica yo quiero ser el centro de la iglesia, ¿no? Yo quiero que todos estén atentos a mí, ¿no? Hermano, es todo lo contrario. Hablar de acuerdo al Evangelio es no esperar que todos den su vida por mí, que todos dejen lo que tienen que hacer por mí. Es yo dar mi vida por los demás. Yo ser congruente con el deseo de Cristo, con el deseo de Dios de que particularmente todos sean salvos, porque esta es, de acuerdo al plan eterno de Dios, Dios ha decidido que esta época que estamos viviendo tú y yo sea para la expansión de las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos que hablar, tenemos que decirle al mundo, dice Corintios, que Dios estaba en Cristo, reconciliándolos consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ir y decirle a la gente que Cristo se dio a sí mismo por ellos. Y tenemos que vivir de esa forma. Tenemos que orar de esa forma. Dios se entregó, Cristo se entregó por ellos. Así que yo en mi oración me entrego por los demás. Oro por los demás. Hermano, ¿cuánto tiempo oramos? Ya había hecho esta pregunta, pero ¿cuánto tiempo oramos por nosotros mismos? ¿Y cuánto tiempo pasamos orando por las necesidades de alguien más?
Nuestras autoridades, hermano, necesitan salvación. El apóstol Pablo, ya decíamos, estaba dando estas indicaciones cuando la autoridad era Roma. Finalmente, Pablo, como decíamos, murió en manos de esas autoridades. Y en esta cuestión podríamos pensar, cuando Pablo estaba muriendo, dice la historia que él fue decapitado y que le dijeron, da unas últimas palabras. Y lo que hizo el apóstol Pablo no fue decir, déjeme libre, ¿no? Las últimas palabras de Pablo fue el Evangelio de Cristo. Y él fue decapitado de acuerdo a lo que dice la historia. Yo te preguntaría, ¿quién necesitaría más la oración de la iglesia? ¿El apóstol Pablo o los verdugos que le estaban causando la muerte al apóstol Pablo? El apóstol Pablo pasó un ratito, fue decapitado y abrió sus ojos cumpliendo su mayor deseo, que estar enfrente de su Salvador. Y los verdugos, si no se arrepintieron, hoy están en el infierno, en la condenación eterna. Hermano, si tu vecino hoy no se arrepiente, va a correr la misma suerte. Si nuestras autoridades no se arrepienten y vienen al conocimiento, al pleno conocimiento de la verdad, van a correr la misma suerte. Hermano, por eso nuestras autoridades necesitan nuestra oración. ¿Quién necesitaría más nuestra oración? ¿Nosotros mismos o el perdido? Por eso, cuando yo oro por mis autoridades, dice la Biblia, esto es bueno y agradable delante de Dios. Porque su deseo no es que se pierdan, su deseo es que ellas sean salvos, que ellos conozcan a Cristo, que ellos sepan que Cristo se entregó a sí mismo por rescate por ellos. Cristo murió por el pecador. Cristo murió por nosotros. Y en su gran misericordia, el Señor permitió que fuéramos salvos. El Señor nos salvó y que pudiéramos enterarnos de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Probablemente alguien oró por ti y por mí, por nuestra salvación. Y hoy estamos aquí. Cristo mismo oró por nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 7, 1 Timoteo 2, verso 7. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Se dio testimonio a su debido tiempo de que Cristo se entregó a sí mismo, y para eso el apóstol Pablo fue constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Esta expresión como maestro de los gentiles, Pablo está diciendo como maestro de aquellos que no conocen a Dios, ¿no? No solo como maestros de los que sí conocen a Dios, sino finalmente el apóstol Pablo fue llevado a predicarle a los gentiles, predicar el evangelio a los gentiles. Y dice esto, y para eso fui constituido predicador y apóstol. Esta palabra predicador, otras versiones lo traducen como un heraldo, como alguien que da noticias importantes. ¿Qué es lo que quiere decir heraldo? Cristo se entregó por el pecador. Eso es lo que le daba fuerza al ministerio de Pablo. No que él quería sentirse importante, que alguien le dijera predicador y apóstol, sino lo que le daba combustible al ministerio de Pablo era que Cristo se entregó por el pecador, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Y por eso él fue constituido predicador. Porque, como decíamos hace un minuto, a su debido tiempo Cristo
mandó ese mensaje a los pecadores. Y en ese momento, a través del apóstol Pablo, a dar estas noticias importantes, y hoy a través de nosotros. Predicador, alguien que da buenas noticias, y apóstol. No vamos a ahondar demasiado en esta palabra apóstol, que hoy es usada, tan mal usada, pero bueno, literalmente la palabra apóstol quiere decir enviado, un enviado. Yo fui constituido predicador y enviado. No era alguien que va a sus propias expensas. No es que Pablo una vez dijo, sí, yo voy a hacer, yo voy a ir y yo voy a tornar, sino que él fue enviado. Primeramente, por supuesto, fue enviado por Dios y también fue enviado por una iglesia. La iglesia lo envió a predicar. Él tenía autoridades en la iglesia que lo enviaron a predicar. No él de pronto dijo, soy apóstol y todos háganme caso. Más bien, él salió a predicar y a ser apóstol siendo obediente a sus autoridades en la iglesia y como maestro de los gentiles. Y dice el verso 8, por tanto, 1 Timoteo 2, verso 8, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, ni ira ni discusiones, sin iras o contienda, dice la Reina Valera. Por tanto, ¿no? O sea, en consecuencia de lo que acabo de decir, acuérdate, Pablo está hablando de la oración. Empieza diciendo que oren por todos los hombres, por los que están en eminencia, y empieza a repasar en medio de esa enseñanza de la oración el evangelio, ¿no? Y lo que es bueno y agradable al Señor, la obra de Cristo. La obra de Cristo es, como ya hemos dicho varias veces, el combustible de mi oración, ¿no? Por tanto, o sea, en consecuencia a todo lo que acabo de decir, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Recuerda, también está hablando de una oración en medio de la iglesia, ¿no? En una oración que se está dando como iglesia. Así que solamente hay que orar, ¿no? Levantando manos santas. Si por ejemplo en los salmos yo veo que dice, por ejemplo, alaben y oren incluso estando en sus camas, ¿no? Y que yo puedo orar estando de pie, o yo puedo orar arrodillado. O sea, ¿por qué Pablo está diciendo aquí que oremos levantando manos santas? No está hablando necesariamente de una posición física, que solo tengo que orar con las manos levantadas. Yo puedo estar levantando mis manos y no estar levantando manos santas, ¿no? En realidad, no está hablando tanto de una actitud física, sino el apóstol Pablo está hablando de una actitud del corazón. En consecuencia, quiero que en todo lugar los hombres oren con una actitud santa delante de Dios, levantando santa, así como diciéndole al Señor, mira mis manos, no hay sangre derramada en ellas, ¿no? Sin ira ni discusiones. ¿Cuántas veces oramos airados por el juicio de Dios para el pecador, ¿no? Señor, y Él me hizo esto, hizo esto. Quiero que oremos levantando manos santas sin ira. ¿Cómo oraría Cristo por aquellos que tú consideras pecadores? Sin ira ni contienda, sin conflicto. Ve por último a Isaías 53, perdón. Oramos sin un corazón contaminado, sin unas manos contaminadas. Oramos con la actitud de Cristo, sin contienda, considerando a los demás como más importantes, no siendo contencioso en el lugar que yo quiero ocupar, sino con una actitud, como decía Cristo, mansa y humilde. En todo les he enseñado que me tienen que imitar a mí, siendo manso y siendo humilde. Así venimos en una oración
con nuestra conducta siendo mansa y humilde. Y dice Isaías 53, verso 11. Acuérdate que Isaías 53 está haciendo una descripción bien clara del Salvador, ¿no? Bien clara de Jesucristo. Recuerda que en Isaías 53 hay, no tengo el número, pero una cantidad de profecías que se han cumplido hasta hoy, que se cumplieron en Jesucristo, una gran cantidad de profecías que se cumplieron en Jesucristo. Está hablando del Cordero que iba a ser entregado. Y dice el verso 11, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Otra vez, cuando está hablando de Jesús, está hablando del Salvador, del Mesías. Cuando él vea todo lo que se logró mediante, ¿qué dice? Su angustia. Dice antes que él fue varón de dolores y que todo lo que sufrió no lo hizo por su pecado. ¿Por quién lo hizo? Por nuestro pecado. Él fue sometido a angustia, como vemos aquí. Él fue sometido a dolor, no como consecuencia de su pecado, sino como consecuencia del pecado, de nuestro pecado. Nosotros muchas veces nos queremos saltar la angustia, ¿no? Y a veces nosotros somos sometidos a cierta angustia y a cierto dolor por el pecado de los demás. Finalmente fue lo que hizo Cristo, ¿no? Fue sometido a angustia y dolor, no por su pecado, por el pecado de alguien más. Pero dice aquí que él, cuando vea todo lo que logró mediante esa angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Lo que decíamos, se dio a sí mismo. Él cargó, cayeron sobre él los pecados de todos nosotros. Y dice verso 12, como resultado de eso que hizo Cristo, verso 12 dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos, y termina el verso 12 diciendo, e intercedió por los transgresores. ¿Por quién intercedió Jesucristo? Por los transgresores, por los pecadores. En otras palabras, intercedió por ti, intercedió por mí, porque yo era justo. Entonces Jesús vino delante del Padre, como dice Juan, que viene y dice, oro porque Él es bien justo, Señor. Mira, dale chance porque está haciendo bien las cosas, le está echando ganas y Él tiene buenas intenciones. Él ora así delante del Padre, ¿no? Porque Él sabe quiénes son. Él ora por los transgresores, por los pecadores. Y Él, la justicia a la que alude delante del Padre, no es la justicia de nosotros, es la justicia que Él proveyó para nosotros, porque Jesucristo tomó nuestro lugar. Y Él ora por los transgresores. Cuando nosotros oramos por los pecadores, estamos imitando el carácter de Cristo. De las últimas palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban azotando, lo estaban golpeando. ¿Y qué oraba? Por los pecadores. Padre, perdónalos. ¿En qué se parece a nuestras oraciones cuando alguien comete unas injusticias por nosotros? Muchas veces llegamos como David, Señor, o como estos los hijos del trueno, que les caiga, oramos para que les caiga un rayo del trueno, un rayo del cielo, y ¿te acuerdas? Muchas veces nosotros más bien oramos así, ¿no? Alguien que más no estuvimos de acuerdo con él, o que nos hizo algo que nos provocó angustia, o que nos provocó cierto dolor, y nuestra oración es, Señor, que caiga el juicio sobre él, ¿no? Sin embargo, Jesucristo, aquellos que lo estaban crucificando,
a aquellos que se estaban burlando, lo estaban escupiendo. Echaron sus ropas y echaron suerte sobre ellos. ¿Y qué dijo Jesús? La oración de Jesucristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En 1 Timoteo 2, creo que muy claramente el apóstol Pablo, a través de Timoteo, o enviando esta carta a Timoteo, nos transmite su deseo. Nos transmite por qué orar y cómo orar. No solamente, ¿recuerdas Santiago? No tienes porque no pides. En otras palabras, no tienes pues porque no oras. Es la verdad, ¿no? Y cuando oras, oras mal. Oras para ti, para tus deseos, para lo que tú quieres. ¿Cuál es el carácter de Jesucristo? Te pido por estos y por los que se han de convertir por el testimonio de ellos. Te pido por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que hay mucho que aprender en el Evangelio y en la obra de Cristo para cuando vengamos delante del Señor con nuestras oraciones. Inclina tu rostro y terminamos orando. Señor, gracias por tu gran amor y tu gran misericordia, Dios. No podemos pensar, no podemos concebir, Señor, lo que acabamos de leer, Señor, como el justo, como el único justo, como aquel que no había pecado, en el cual no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado y se entregó por nosotros, pagando un rescate, y el precio de ese rescate fue algo que le costó la vida, que le costó ponerse en el lugar que nosotros merecíamos, para que toda la justicia, para que toda tu justicia cayera sobre él. Señor, cuánto tenemos que aprender de la obra de Cristo. Cuánto tenemos que aprender de esta oración intercesora, esta oración que pide por la necesidad de los demás. Y no solo por la necesidad física, la necesidad material, sino por la necesidad de salvación de los demás. Señor, cuántas veces hemos descartado a ciertas personas y pensamos que no se merecen ni siquiera que oremos por ellos, Señor. Cuántas veces descartamos a ciertas personas por su gran corrupción, o por las malas decisiones, o por todo lo malo que han hecho. Señor, si alguien hubiera pensado así con respecto a nosotros, nadie hubiera orado por nosotros, Señor. Si eso hubiera sido tu sentir por nosotros, no habrías enviado a tu Hijo a morir por nosotros, porque en efecto no merecíamos absolutamente nada. Sin embargo, Jesucristo intercedió por los transgresores. Y justo en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado, se nos dio a conocer este misterio que estaba oculto, y que hoy, Señor, nuestros ojos se abren por un milagro y podemos reconocer en Cristo a nuestro Salvador, y podemos saber de la esperanza que tenemos, de que no todo es lo que hay en esta tierra, Señor, sino que rendiremos cuentas delante de ti, Señor, y que pasaremos la eternidad en tu presencia, Dios. Pero hay tantas personas que necesitan escuchar ese mensaje, y queremos ser quien lleve ese mensaje a ser discípulos, como nos decía tu Hijo Jesucristo. Pero también, Padre, queremos orar
y conocer, y que haya en nosotros el mismo sentir. Ese Jesucristo que tuvo compasión de las multitudes, ese Jesucristo que oró por el transgresor, que oró por el injusto, que oró por aquellos que lo injuriaron, que lo crucificaron. Señor, permite que nuestro entendimiento pueda ser abierto y que de hoy en adelante podamos venir en oración. Sí, Señor, sabemos que podemos poner lo que hay en nuestro corazón y los deseos de nuestro corazón delante de ti, Señor. Claro, y eso lo seguiremos haciendo, Padre. Pero que en nuestra oración, Señor, siempre esté presente el Evangelio y que en nuestra oración, Señor, podamos interceder por aquellos que no te conocen, porque tú eres un Dios salvador, porque esto es bueno y agradable delante de ti, Señor. Esto te agrada, Dios. Te pedimos por nuestras autoridades, Señor, la presidenta de nuestro país, Señor. Te pedimos que ella pueda conocerte, Señor, que pueda ser expuesta al conocimiento pleno de la verdad, porque ese es tu deseo. Te pedimos por ella, Señor, por su familia, por su casa, por los suyos. Bendícela, Señor. A los senadores, a los diputados, al gobierno del Estado de México, del Distrito Federal, Señor. Te pedimos por los gobernadores de nuestro país, Señor, que necesitan salvación, Señor. Envía gente, Señor, a esos lugares. Envía siervos tuyos que valientemente hablen de la verdad, Señor, sin temor. Que así como a nosotros, Señor, alguien llegue y les diga que solo en Cristo hay salvación, que solo hay un mediador, que solo hay uno, Jesucristo hombre, y que fuera de ti, Señor, fuera de ti no hay salvación, Señor. Pedimos por las autoridades de los lugares donde vivimos, Señor, las autoridades locales, Señor, nuestras autoridades espirituales también, Señor, por nuestro pastor, el doctor Armando Alduzzi, por nuestros pastores, Señor, Josué, Gerardo, por sus familias. Guíalos, Señor, fortalécelos, provéeles. Sé tú, Señor, su plenitud. Llénalos de tu palabra, llénalos de tu espíritu, Señor. Provee, Señor, lo que espiritualmente cada uno de ellos requiere, Señor. Sus necesidades materiales, Señor, también te pedimos que tú suplas, Señor. Que traiga salud a sus casas, Señor. Que tú sanes, Señor. Que de acuerdo a tu propósito y tu voluntad, Señor, el dolor que puedan estar viviendo esos siervos tuyos, esas familias que te sirven, Señor, pueda ser mitigado. Y que ellos puedan entender, Señor, el propósito del sufrimiento y del dolor, Señor, y de la enfermedad. Pero intercedemos por ellos, Señor. Sánalos, provéles, llénalos de ti, Señor. Te pedimos por México, por nuestro país, por el presidente Trump, Señor, por los presidentes de las naciones, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Pero nosotros, siendo obedientes a ti, oramos por todos los hombres, en especial por los que están en eminencia, para poder vivir quieta y reposadamente, Señor, confiados en tu soberanía, confiados en tu voluntad, confiados en tu propósito, Señor. Confiados, Señor, que tú eres un Dios salvador, que puedes llevar salvación, Señor, a esas familias, Padre. De lo que pasa en el mundo, Señor, tú tienes el control absoluto, Señor. Pero nuestro deseo, Dios, es que
haya salvación a las autoridades que tú has puesto en nuestro país, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.